conocer con más detalle acerca del rumbo energético, el rol del gas natural en la transición energética. Esta mañana los estará acompañando en la conducción y presentación también de este importante evento Rodrigo García, para darles a conocer a cada uno de ustedes también la presencia de distinguidas personalidades que ya nos acompañan en este importante auditorio. Para lo cual vamos a dar inicio al evento con las palabras de bienvenida a cargo de Nicolás Desich, quien es coordinador general de Vidensa Instituto, quien lo recibimos con fuerte voto de aplausos. Buenos días. Gracias a todos los presentes. Es un gusto para nosotros desde Vidensa Instituto estar esta mañana acá en Cusco para presentar una iniciativa que ya tiene algunos meses. Es el lanzamiento en el sur del Perú, rumbo energético. No voy a dar más detalles porque no quiero quitarle guión a Luis Miguel. Pero rumbo energético es una iniciativa de propuestas del Bicentenario que busca generar incidencia y poner en el debate la necesidad de tener una transición energética equilibrada, equitativa y ajustada a la realidad del país. Eso es lo único que diré sobre el rumbo energético. El evento de hoy además tiene como fin discutir el rol del gas natural, la importancia del gas natural en la transición energética. Sabemos que el gas natural es un recurso clave para el país, lo viene siendo en los últimos 20 años, y queremos discutir el rol de este recurso en la transición energética y la importancia que tiene también para una región como Cusco, ¿no? Donde está el principal yacimiento de gas en el país. Entonces, sin más, lo dejo con Rodrigo para seguir con la agenda del evento. Muchas gracias. Muy bien, fuertes aplausos, por favor, a Nicolás, coordinador general de Vidensa Instituto. Realmente importante conocer un poquito el contexto y el panorama de lo que hoy día vamos a abarcar con mucho más detalle, de igual manera también para poder absolver y dilucidar muchas dudas respecto a un tema tan importante para cada uno de nosotros como es el rumbo energético, el rol del gas natural en la transición energética. De esta manera, nuevamente la bienvenida para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy, también para los medios de prensa que están acompañándonos en esta mañana tan fructífera de conocimientos. Ahora sí, nosotros continuamos y vamos a dar la cordial bienvenida, la invitación a Luis Miguel Castilla para que nos dé a conocer un poco más de esta importante e interesante ponencia. Luis Miguel es director ejecutivo de Vidensa Instituto, doctor en Economía por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos, ha sido ministro de Economía y Finanzas del Perú, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional a nivel de gerencia en la banca multilateral de desarrollo. También ha ejercido docencia académica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en diversas universidades de Estados Unidos y del Perú. Así que lo recibimos con fuerte voto de aplausos a Luis Miguel Castilla. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar acá en la ciudad de Cusco nuevamente. Creo que es mi cuarta visita en el último año y es muy grato estar acá con ustedes y discutir un tema que es trascendental. Es un año particular porque este año se cumplen los 20 años en el cual comenzó a operar el gas de camisea en el país. Y tenemos una agenda futura muy interesante y Cusco yo diría que es el corazón neurálgico de mucho del potencial a realizar todavía y también de la frustración, creo yo hay que decirlo, de los pequeños y creo que acá estamos justamente para plantear políticas, propuestas en un marco general, como dijo Nicolás, y agradeciendo a todos por participar en este evento, que es el segundo evento nacional que hacemos recientes en Arequipa, pero vamos a ir avanzando y agradecido por su presencia a todos ustedes. El momento es bastante pertinente porque cuando uno habla de gas natural en Cusco y automáticamente piensa en masificación, piensa en muchas cosas vinculadas a ello, pero el mundo tiene una discusión distinta cuando habla de transición energética. Ahí es cómo podemos conjuntamente los países transitar hacia una economía baja en carbono. Hace poco fue la reunión de la COP, la reunión más importante de Naciones Unidas, y hubo un consenso
respecto a la necesidad de ir hacia la transición energética, una economía que emita menos gases de efecto invernadero. Y les anticipo cuál es una de las conclusiones. Esto está muy bien, pero cada país tiene su propia estrategia, su propia ruta que caminar en base a sus políticas, pero en base a sus activos naturales. Y esto es muy importante. Cuando uno habla de transición energética, uno piensa en el Perú, quizás en Lima o en otras partes, aunque Cusco es una región minera, piensa, el cobre. El cobre va a ser muy importante porque es un insumo crítico en la electromovilidad y acá estamos en una fase incipiente, pero va a ser una demanda muy fuerte que va a viabilizar muchos proyectos mineros y eso va a ser un impulso a la economía nacional. Pero también acordémonos que tenemos gas natural y eso es muy importante para justamente transitar este proceso. Entonces yo quisiera compartir con ustedes una presentación que tiene 3 bloques y es de cierta forma el contexto para luego escuchar a los que efectivamente saben del tema. Uno, el contexto mundial, que creo que es muy importante porque mucho de la política nacional se basa en lo que ocurre fuera del país y eso es importante señalarlo. El aterrizaje al Perú, lo que ha pasado, lo que no está pasando, un foco en Cusco mismo, la región Cusco en el sur del país, y luego presentarles de qué trata Rumbo Energético. Es una iniciativa interesante que estamos impulsando a partir de Evidencia Instituto con una serie de otras entidades que apoyan esta iniciativa. Para empezar, el contexto mundial, y ya lo he adelantado, creo que lo hemos vivido, lo seguimos viviendo, que el cambio climático pues, es muy importante, afecta a todos los países sin excepción. Creo que el hecho, el año pasado, de haber visto una importante sequía en el país, eso afectó la oferta de hidroenergía. La cuota de agua bajó y eso tuvo una afectación importante. La recurrencia de fenómenos climatológicos es mayor porque el mundo se calienta. Es una realidad incontrastable y vemos que esto tiene una afectación humana a todos y es absolutamente transversal. Estos temas en el pasado, hace 10 años, cuando yo fui ministro de Economía, estaba suscrito a una agenda netamente ambiental. Hoy en día, luego de 10 años, uno puede decir que es absolutamente transversal a la economía, a todos los sectores y tiene un alto componente social, porque quien se ve afectado adversamente por este avance del cambio climático es la gente más pobre. Y eso es un factor indudable. Entonces acá yo quisiera, para poner un poco en contexto, el mundo, y vamos del mundo al Perú y del Perú al Cusco. Cuando uno habla de la composición energética, uno habla de energía en total. El mundo está dominado por las fuentes no renovables de energía. Y siendo obviamente el Perú el más importante, seguido por el carbón y el gas natural como fuente no renovable. Todo lo que hemos escuchado en los esfuerzos de Europa de reducir la dependencia del crudo y en particular del gas natural de Rusia a raíz del conflicto que hay en ese país y adelantar otro tipo de fuentes de energía, también ha sido un acelerador en discusiones al más alto nivel. Pero vemos las fuentes no renovables, 86% en el mundo son de carácter no renovable. Las fuentes renovables son 14%. 50% de ello es hidroenergía. Esto es a nivel global. Y el remanente son las redes no convencionales. ¿Cuáles son ellas? La solar, la eólica, la biomasa, la geotérmica. Fuentes de energía que cada vez están avanzando y que tienen un potencial enorme en nuestro país y en muchos países del mundo. Mucho de la política y la discusión hoy día en el mundo se centra sobre ese 7% de fuente de energía en el mundo. Y esos son los datos. ¿Cómo aumentamos ese porcentaje a uno mayor?
Ahora, cuando uno evalúa, y acá le estoy dando un enfoque inicialmente ambiental para luego hacer una discusión mucho más equilibrada, cuando uno ve las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, las emisiones de dióxido de carbono, uno ve que en el mundo la principal fuente de emisión es la electricidad, seguido por transporte, la construcción y la agricultura. Entonces, evidentemente, ante esta realidad, es que se está pasando hacia cambiar las fuentes, especialmente en el sector de transportes, hacia fuentes de energía basados en la electromovilidad, las baterías y mucho de eso que todavía acá no lo vemos, pero que en otros países están muy avanzados, incluso en América Latina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, hay mucho avance al respecto. Pero esa es la realidad. El grueso de las emisiones en el mundo viene del sector eléctrico, seguido por el sector de transporte. Hay que acordarnos de ese dato. Entonces, a nivel global, para tener un sistema energético más sostenible y con mayor participación de la energía renovable, que como les comenté es bastante reducido su participación, es que se está discutiendo políticas y mecanismos, colaboración público-privada y de la academia para justamente ir hacia una matriz energética que contamine menos y que sea también mucho más eficiente de lo que tenemos en el mundo. Entonces, esto es el marco general de la discusión pública. En el mundo no se discute la masificación del gas, en el mundo se discute esto. Pero vayamos bajando del mundo a nuestro país. En nuestro país no es muy distinto al mundo en términos de las fuentes de energía, para la electricidad, para el transporte, para el uso industrial. Y vemos que en nuestro caso las fuentes no renovables son el 72%, lo menos que en el mundo, pero igual sigue siendo importante. De estas, el petróleo y carbón casi no hay, es mínimo, pero el petróleo, el GLP y derivados, entre otros, es el 60%, el diésel, lo que le da, digamos, lo que alimenta al transporte público, en gran medida viene de ahí. Y el 40%, el resto, como fuente no renovable, como fuente de energía. Y el 28%, en este caso, la hidroenergía es dominante. El 85% y el resto son las RERs, las fuentes de energía renovables no convencionales. Entonces, vemos que hay cierta diferencia. Pero donde hay una marcada diferencia mucho mayor es en las fuentes de emisión. Marcadísima. Acordémonos, en el mundo la electricidad es lo dominante, en segundo lugar el transporte. En nuestro país, las fuentes de emisión son precisamente los espacios de política pública que menos atención generan en el país, que son el uso de suelos, que es la agricultura, y luego viene el transporte, y con un 7% de fuente de emisiones de efecto de gases invernaderos, la electricidad. Entonces, si bien el móvil de la discusión en el mundo es uno, en nuestro país la discusión en gran medida, no toda, está basada en la electricidad. Y ahí cito a Carlos Romero, cuando él en sus artículos dice hay que deselectrificar esta conversación, y tiene toda la razón, porque lamentablemente poco se hace en estos dos ámbitos que explican el 60%. Y que incluso tenemos un Congreso de la República que le da la espalda a esto, prorrogando digamos, las posibilidades de la minería ilegal de seguir avanzando en el país, que justamente propicia un inadecuado uso de suelo, mayor contaminación y depredación del ambiente. Entonces acá, no lo digo yo, son los datos, acá no hay juicios de valor, y voy a tratar de emitir juicios de valor en la presentación, porque creo que acá nos hemos acostumbrados a seguir ciertas modas, ciertos juicios de valor, y dejar la evidencia y los datos duros
que efectivamente digan la realidad de lo que es y de lo que no es. Entonces, ante estos sesgos que hay en la discusión, es que nosotros justamente decimos, sí, efectivamente, el Perú necesita acompañar, y es obviamente irreversible, un proceso de transición energética hacia una economía baja en carbono. Eso es ineludible, y creo que no hay nadie, digamos, pensando en el bienestar de los peruanos, que se oponga a esa idea. Y los objetivos ciertamente son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ojalá cumplir lo que la COP se ha establecido en el protocolo de París y los nuevos compromisos internacionales que el Perú como país ha adoptado en el pasado. Pero es fundamental mejorar la seguridad energética. Estamos en un mundo donde el concepto de seguridad, y justamente por toda la geopolítica que vivimos en el mundo, ahora tiene un espacio trascendental. Es fundamental asegurar una provisión de energía que sea segura, que sea confiable. Y lo hemos visto, hay momentos en los cuales ya no somos los apagones del pasado, pero tenemos una fuente que puede tener fuentes de inseguridad. Y ciertamente reducir esta dependencia que tenemos de fósiles importados. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el país que usualmente nos comparamos es Chile, para bien o para mal, nosotros tenemos una gran ventaja sobre los chilenos. Dos grandes ventajas en esta materia. Uno, no tenemos que importar gas. El gas está acá mismo, en esta región, por un lado, y no tenemos que quemar carbón, como pasa en Colombia, que tiene un peso muy importante como fuente de energía. Entonces, eso nos da una ventaja muy importante sin reducir la importancia que tienen otros temas que vamos a abordar y que son, creo que, de preocupación de esta región. Entonces, cuando uno ve la política pública en el país, la verdad es que yo me siento a veces un poco desorientado cuando escucho a autoridades que dicen una cosa, dicen otra cosa, y yo le atribuyo cierto nivel de esquizofrenia a las políticas de subsidios. Lo que usualmente yo he escuchado es: vamos a subsidiar el GNB, vamos a subsidiar la electromovilidad y vamos a devolverle el selectivo al consumo a los transportistas que usan diésel. O vamos a usar los fondos de estabilización de precios de los combustibles y se subsidia, digamos, a los combustibles más contaminantes. Mismo gobierno, mismo ministerio, mismas autoridades. Entonces yo veo que hay un poquito de confusión respecto a una política energética coherente que tome, digamos, los activos naturales y que efectivamente transite una transición, para la redundancia, energética que nos beneficie, pero sin copiar modelos externos, y adecuada a nuestra realidad y nuestra competitividad de los activos naturales que muchas veces se dejan de lado. Entonces, esta discusión y traer ese tema a Cusco justamente persigue eso, justamente en la región donde tenemos los yacimientos más importantes de gas natural en el país. Es a propósito, es adrede que venimos acá. Ayer hubo un evento importante en el tema energético, y yo vi en el programa, hay algo que hable de transición energética de manera transversal, no lo encontré. Entonces dijimos, bueno, vale la pena enfocarnos en este tema que me parece que es de suma trascendencia y relevancia, por más que en el Cusco haya preocupaciones que las vamos a ciertamente abordar. Entonces, ¿qué cosa rumbo energético? Y vamos yendo a la iniciativa y al final vamos yendo hacia el rol de gas natural y a la realidad de esta región. Entonces, ¿nosotros qué cosa planteamos? Nosotros planteamos de que tiene que haber una discusión, y ya lo decía Nicolás, una discusión desapasionada, dejando dogmas, dejando intereses puntuales, hacia una transición que sea eficiente y equilibrada. Y la palabra equilibrada es bien importante en tres rubros que vamos a conversar,
y que esto debe ser basado en evidencia, basada en mejores prácticas y que el país debe encaminarse en ese proceso. Para ello, nosotros hemos lanzado una plataforma de información y vamos a darles ahora una mirada, que es de público acceso, de fuentes trazables, oficiales, constantemente actualizada y que va aumentando en su alcance para justamente tener esta visión y una visión que justamente ponga de relieve lo que les comentaba anteriormente, que es digamos, estos mitos que existen o esta falta de atención a lo que efectivamente debe interesarnos en este tema de sostenibilidad, es lo que valoramos. A mí me gustaría a futuro desarrollar y tener una medición de cuánto estamos avanzando en luchar contra la deforestación y la agricultura, digamos, que depreda el ambiente, aparte de la minería ilegal, temas que son los centrales, pero que lamentablemente no hay mucho interés de poner en relieve estos flagelos que sí tienen una afectación muy grande en la emisión de gases de efecto invernadero e impiden una transición energética adecuada. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en equilibrar tres conceptos que son claves: el crecimiento económico, la competitividad y creo que muy relevante el acceso a gas, a fuente de energía barata y limpia. Lo segundo, que ha sido el móvil que ha guiado mucha de la discusión a la fecha, que es la sostenibilidad ambiental, y que es muy importante, desde luego, yo no digo que no lo sea, fundamental, pero no es lo único. Y lo tercero tiene que ver con la seguridad en el suministro, que creo que es un tema muy, muy importante, especialmente de cara a que somos un país importador neto, que estamos sujetos a precios que pueden ser muy volátiles, que responden a geopolíticas que no controlamos, pero creo que el tema es lograr un equilibrio entre estas tres cosas. Y les digo, yo encuentro que la discusión pública está totalmente desequilibrada. El foco está en el punto 2. En el punto 1, que es tan importante para esta región, especialmente cuando uno habla de accesibilidad, para uso de los hogares, por ejemplo, ahí no veo tanto interés ni tanto sentido de urgencia en las políticas públicas, habiendo proyectos y habiendo iniciativas que son muy loables, pero que requieren mayor voluntad política para efectivamente desarrollarse. Entonces, ¿cómo hacemos para ir desde esta concepción mucho más general, quizá un tanto abstracta, digamos, pero que es fundamental? Y nuevamente, acá parecía que hubiese sido ministro de Ambiente, y no haber manejado el tema de economía, porque este tema es absolutamente trascendental. El tema del desarrollo sostenible es trascendental en el mundo de hoy. Capaz, hace 10 años no teníamos el mismo nivel de visión que hoy día se tiene. Y en este escenario, el gas natural tiene un rol absolutamente fundamental. Yo conversaba con amigos míos colombianos y me decían que cuando el presidente Petro era candidato a la presidencia en Colombia, una de sus ofertas era vamos a descarbonizar al 100% Colombia, sin medir las consecuencias que eso iba a traer para el país. Consecuencias, creo, nefastas justamente por una demagogia y un populismo desenfadado. Entonces, lo importante es tener una noción del costo-beneficio y las opciones y obviamente capitalizar de manera inteligente y sostenible los recursos actuales que tenemos. Y creemos que esa transición, al ser equilibrada desde el punto de vista ambiental, de la competitividad, accesibilidad y la seguridad del suministro, el gas va a tener un rol fundamental en esta transición. Así como el cobre se va a beneficiar, el gas efectivamente nos va a permitir ir hacia un mundo mucho más, una economía mucho más resiliente, con beneficios sociales para todos. Entonces, vayamos, cuando hablamos a la peruana, acorde a nuestra realidad, digamos, partamos por los hechos. Y acá veamos cómo está nuestras fuentes
48% es hidroenergía. O sea, esto es más limpio que esto no hay. No es fácil hacer proyectos de hidroelectricidad en el país. Hay temas ambientales, hay temas complejos de realizar, pero tenemos ya 48% instalado. Gas natural, que hace 20 años no existía como fuente de energía eléctrica, hoy día sí lo tiene. Y eso me parece que es fundamental y muchas veces eso no lo percibimos. No percibimos el hecho de que hace 20 años no teníamos esa fuente de energía y lo tenemos gracias al gas de cabecera. O sea, hay que decirlo. Y esto benefició a todo el país en su conjunto, con electricidad más barata. Si es que uno se fija, esta matriz eléctrica en este caso es muy distinta a la que tiene Chile, a la que tiene Colombia, a la que tienen países que podemos decir son más o menos similares a los nuestros. Claro, las otras renovables, especialmente la solar, la eólica, donde el foco de la intervención pública está hoy día metido, capaz no en Cusco, pero sí en Lima, es 6%. Y acá creemos que no es que haya necesidad de competir uno contra otro, sino justamente lograr ese equilibrio y desarrollar todas las fuentes de energía al margen de la tecnología que haya, en tanto haya pues una racionalidad económica y en tanto se equilibren estos aspectos que he comentado. Entonces yo creo que esto es lo que marca de cierta forma la pauta. Ahora, el rol de gas natural. Acá, cuando uno se fija lo que era nuestro país hace 20 años y lo que es en la actualidad, ha habido un momento en la demanda muy fuerte de energía y esta demanda ha sido enteramente suplida por la termoelectricidad. Y no solamente eso, sino a un precio que grosso modo ha bajado un 60% de lo que era hace 20 años. Y eso ha beneficiado a todos los peruanos, los que están en Cusco, los que están en Tumbes, los que están en Lima. Es una realidad innegable. Otra realidad innegable, y acá quizá mis amigos petroleros no les guste esto, pero el gas natural vehicular, donde se ha avanzado acá en Cusco, con unas plantas de regasificación, instalación de grifos de GNV que alimentan a 7.000 vehículos, esto es mucho más económico que el diésel, que el GLP. Es 70% más barato. Y eso, obviamente, que es un factor que tenemos. Claro, acá uno dirá el camioncito, lo virtual. Y yo me pregunto, ¿podemos pensar en una masificación de gas en base a camioncitos y a base a balones de gas? Viendo la experiencia de otros países que efectivamente, como Colombia, han logrado avanzar en una masificación real, o la Argentina, teniendo, digamos, los activos que tenemos. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo lograr efectivamente llegar a la parte? En el caso de Cusco, yo creo que el punto central tiene que ver propiciar el tema de la sostenibilidad ambiental, propiciar el tema de la seguridad, que es importante, pero yo le pondría el énfasis en el sur del país, en avanzar en la accesibilidad, donde ahí todavía hay una gran deuda pendiente con el sur del país. Y hay propuestas, hay proyectos, hay discusiones en el Congreso, hay polémica, pero yo creo que se tiene que avanzar sin promesas irreales, sino hacer un costo-beneficio y efectivamente utilizando esto como una fuente de transición energética y una fuente de competitividad para el país, que no debemos perder. Hay otro componente que es importante y acá anuncio una serie de estudios que vamos a hacer en el marco de este proyecto. Cuando uno avanza hacia sustituir fuente no renovable por fuente renovable,
y pone metas o cuotas aspiracionales, acá hay un pequeño detalle. Acá se dejan de percibir regalías. Acá se deja de percibir cambio. Ojo. Y esto es, en el caso de una región como Cusco, es fundamental. Porque financia, por ejemplo, el 80% de las transferencias al gobierno regional de Cusco vienen del gas y de la minería. Entonces, creo que es importante, y el más del 60% a los gobiernos locales que manejan el presupuesto del país. Ayer estábamos en un evento académico hablando de la eficiencia de la calidad de la inversión pública a nivel de los gobiernos locales. Y hablábamos del caso de San Antonio, por ejemplo, que es uno de los distritos más ricos del país, que tiene ciertas falencias en la gestión pública que van avanzando, pero el punto acá es que cuando uno habla alegremente de sustituir una fuente por otra, eso trae consecuencias. Acá hemos calculado nosotros que se puede ir hacia una matriz basada en REERs, que hoy día están 6-7%, a 30%, bueno, eso significa una pérdida de regalías. Recursos que van a dejar de entrar. Y eso se tiene que tomar en cuenta en un adecuado costo-beneficio que debe hacerse. Los amigos en Colombia que nos acompañan en este proceso han calculado cuánto hubiese costado la descarbonización total de la economía colombiana anualmente. Y llegan a una cifra de $40.000 millones al 2035. Por esta idea que felizmente creo que ya pasó al baúl de los recuerdos, porque es absolutamente absurdo. Entonces nosotros lo que vamos a presentar a mitad de año es ese mismo estudio, un estudio comparativo entre Colombia y Perú, de cuáles son sus políticas para desplazar, digamos, a los combustibles fósiles y qué significa eso. Pero no porque es mi dogma o mi interés, es qué significa eso para el país, en costo económico. Entonces, acá, y para ir concluyendo, nuevamente, hay una serie de mitos que nuestro rumbo energético provee. Claro, como hemos dicho en términos absolutos, el gas natural tiene un peso importantísimo. Esto es así. Pero lo relevante quizás sea esto, que es en términos de unidad de energía generada, el gas natural es el menos contaminante, cosa que probablemente no se habla mucho. ¿Qué es lo más contaminante? El bagazo, que viene de la caña de azúcar, el biogás, el diésel y el que emite menos emisiones, que hay menos emisiones por unidad de energía generada, es justamente el gas natural. Y son estos mitos que son importantes terminar. Al igual como en términos como fuente de energía para transporte. En términos de BTU, de gas natural vehicular, es 3,5 veces más barato que la gasolina premium. Entonces, creo que hay fuentes de información que deben alimentar la discusión pública y que deben guiar a la política pública. Y acá darles un pequeño preview de lo que es nuestra iniciativa. Bueno, esto no tiene volumen, esto se inserta en nuestra página web. Van a ver ahí toda la información que se basa en esos tres pilares. En los tres pilares uno puede entrar a cada uno de estos y ver información en tiempo real de una serie de componentes de cuánto se subsidia, cuántos son los precios, cuántos son los impuestos que se pagan a nivel regional cuando hay información. Uno puede efectivamente buscar y trabajar con esta información y tener información con fuente trazable, porque la calidad de la información es muy importante, y a partir de eso generar opinión informada en distintos foros. Y nuevamente, ahí ustedes tienen nuestra página web donde está esta iniciativa que vamos a ir incrementándola para tener toda una base de información respecto a cómo el Perú debe llevar a cabo una política de equilibrio de transición energética que es irreversible
y que debe beneficiar a todos. Entonces, con este contexto, yo les agradezco mucho por su atención y justamente ahora venía la parte ya de cuál es el rol del gas natural en la transición energética, y para ello hemos invitado a un panel excepcional para poder discutir ello. Muchísimas gracias. Ahora sí, muy bien, muchas gracias. Reiteramos ese fuerte voto de aplauso, por favor, para Luis Miguel Castilla por esta y darnos más luces del tema que estamos abarcando el día de hoy. Muy bien, amigos, de esa manera vamos a invitar también a quienes nos acompañan el día de hoy. Las personas que están en la parte posterior también podemos tomar asiento, tenemos algunos espacios para estar un poquito más cómodos. Adelante, por favor. Y de esa manera también, por supuesto, queremos invitar a todos y cada uno de ustedes a que puedan realizar las preguntas a Luis Miguel y a los panelistas que en breve estaremos presentando a través del código QR que vamos a proyectar en la pantalla. Muy bien, ahí lo tenemos. Así que podemos escanear el código QR para las preguntas correspondientes. Va a ser el moderador del panel. Para comentar un poco de Carlos Gomero, es socio de QG Energy and Mining Consulting. Tiene una maestría en Derecho de la Energía y Regulación por la Universidad de Dundee, Escocia. Es especialista en Derecho Energético, Electricidad, Gas Natural y Petróleo, Regulación y Financiamiento de Proyectos de Energía, Concesiones y Privatizaciones. A quien lo recibimos esta mañana con un fuerte voto de aplausos. Adelante, por favor. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Continuamos y damos también el pase y la bienvenida a nuestros panelistas. Iniciamos con Martín Mejía, CEO de Cálida, con 17 años de experiencia en la industria del gas natural y miembro del directorio de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, máster en alta dirección por el PAC de la Universidad de Piura y administrador de empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Bienvenido, Martín. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Adelante, tomamos asiento en la mesa para continuar con este importante panel. Seguimos conociendo a nuestros panelistas y damos la bienvenida también a Jaime Risco, gerente general de Perú LNG. Ingresó a la compañía en el año 2014 y previamente a su actual rol fue director comercial. Estudió Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lo recibimos con fuerte voto de aplausos. Bienvenido, Jaime. Seguimos conociendo a los panelistas que nos acompañan el día de hoy y por supuesto damos la bienvenida a Pamela Gutiérrez, gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Calpa Generación, más de 15 años de experiencia en cargos de dirección en el sector energía. Actualmente desempeña cargos de dirección en instituciones como la Cámara de Comercio Italiana del Perú, Comité de Comunicación de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, asimismo también de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, así como el Comité Editorial de la revista Comunica 360 de la Universidad de Lima. La recibimos con fuerte voto de aplausos. Y por supuesto, cerramos con nuestro último panelista, pero no menos importante, Fernando Romero, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en procesos sociales y políticas económicas con la Universidad del País Vasco, gerente general del Instituto de Cultura Ciudadana, vicedecano del Colegio de Economistas, exgerente del Gobierno Regional Cusco en diversas gestiones. Bienvenido. Adelante, Fernando. Fuerte los aplausos. Así que ya estamos listos con el panel. Tenemos al moderador y a nuestros panelistas que esta mañana estarán compartiendo con nosotros un poco más del tema que abarcamos esta mañana, el rumbo energético, el rol del gas natural en la transición energética. Así que damos el pase a Carlos Gomero. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias primero por la invitación a Vienza Instituto, en particular a Luis Miguel Castilla. Y si me he encargado de moderar un panel, la verdad, de personas profesionales que conocen muy bien el sector, y esto va a ser sin lugar a dudas un reto. Yo les voy a pedir que
que traten de cuidar el tiempo, eso sí, yo sé que tienen mucha información para compartir, pero para tratar de que todos tengan el mismo, sus colegas tengan el mismo espacio de tiempo. A mí me gustaría iniciar solamente con una reflexión muy cortita. En la presentación de Miguel Castilla se mostró que en el mundo la electricidad era responsable de una gran parte de las emisiones, más del 40% aproximadamente. Y claro, hace lógica que parte de la transición energética tenga que ver con trasladar esta generación eléctrica a energías renovables. Desde esa lógica que la electricidad es responsable de una buena parte de las emisiones. Sin embargo, eso no se presenta en nuestro país. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué en este momento nos encontramos en este proceso de transición energética que fundamentalmente tiene la cara del sector eléctrico y en específico tiene como rol fundamental trasladar energía solamente, la energía con algunas emisiones, trasladar energías renovables? A mí me gustaría, sobre esa base y en el mismo orden que ha sido presentado, Martín, si puedes compartir con nosotros, ¿cuál crees tú que, en qué lógica nos hemos incorporado nosotros como país o la academia, la narrativa de hoy? ¿Y qué cosa crees tú que sería importante modificar de cara a la realidad que se ha mostrado en la presentación? Bueno, buenos días con todos. Gracias por la invitación a Evidencia, a todo el equipo. A los panelistas también, saludarlos. El lujo, como dicen. Bueno, el tema de la transición energética es todo un tema, todo un debate, ¿no? Se ha vuelto un dogma de fe aquí en nuestro país, como lo dijeron hace un rato. Ahí mostraba Luis Miguel las cifras, ¿no? Y el 21% de las emisiones de CO2 en nuestro país tienen que ver con el sector eléctrico y vehicular. Y todo lo demás no tiene que ver con estos sectores. Sin embargo, como acaba de decir Carlos Gomero, todos hablamos del tema de la electricidad o la electromovilidad en nuestro país, ¿no? Yo me acuerdo haber leído hace poco unos artículos de una prestigiosa institución que hablaba justamente de que la transición energética tiene que ser ordenada. Cada país tiene su rol diferenciado, ¿no? Una cosa son los países desarrollados y otra cosa son los países emergentes. Y en esos emergentes estamos nosotros. En los países desarrollados, nosotros sabemos que el 60% de las emisiones de CO2 vienen de 5 países, y que son los más industrializados, como lo son China, Estados Unidos, la India, Japón y Rusia, que son los responsables del 60%. Pero nosotros en el país, nuestro país solamente es el responsable del 0.1% de las emisiones de CO2 que se emiten en el planeta. Sin embargo, nos hemos montado en esta discusión temprana porque también tenemos que aportar, creemos que tenemos que aportar, y ahí estamos avanzando en donde la tecnología nos está permitiendo, pero tenemos que hacerlo de manera ordenada, como decía, ¿no? Porque los países desarrollados todavía necesitan de alguna manera mejorar sus economías. Si nosotros no podemos darnos el lujo pues, de encarecer los servicios, por ejemplo, y eso es un tema que y bueno, yo creo que ahí hay una responsabilidad de todos, tanto el gobierno, la sociedad civil y las empresas, de hacer notar que tenemos que tener una transición energética ordenada, no desordenada. Aquí no tenemos esa gran responsabilidad. La responsabilidad es darle acceso a la gente a la energía, la responsabilidad es la economía, mejorar nuestra economía, porque hay mucha infraestructura en nuestro país que tenemos que construir y que nos hace falta justamente para desarrollarla, ¿no? Y cada vez somos más población, cada vez vamos a requerir más energía, y hoy día la discusión solamente se da en el tema del sector energético, ¿sí? En dos fuentes, en la vehicular y en el tema de la matriz energética de generación eléctrica, en donde, como ya lo demostraron también, somos muy limpios, ¿sí? Y tenemos al gas natural como soporte también económico en el tema del precio, con una de las tarifas más competitivas de la región. Y eso no me lo puede dejar mentir Carlos, que tenemos una de las mejores tarifas de la región. Creo que eso hay que mantenerlo también, no hay que volar y no hay que seguir soñando en que todo tiene que ser renovable si podemos todavía seguir manteniendo tarifas competitivas con uno de los recursos que tenemos aquí en el Cusco y que nos ha dado
la oportunidad de tener una electricidad a precios competitivos como es el gas natural. Gracias, gracias Martín. Ahora, Jaime, hace 30 años aproximadamente que se inició la reforma, no solamente en muchos ámbitos del país, sino en particular la reforma del sector eléctrico. Uno de los elementos, si no el más importante que condujo esa reforma y que explica cómo tenemos organizado el sistema energético al día de hoy, es la seguridad de suministro. Ese fue el rol fundamental. Era cómo conseguir la seguridad de suministro en el largo plazo. Sin embargo, han pasado 30 años y pareciera que ahora la seguridad de suministro se da como un tema como dado, ¿no? Como que existe ya de suyo, como que no hay más nada que hacer, como que ya lo conseguimos y siempre lo tendremos. De forma que ahora podemos ocuparnos de agregarle algún elemento adicional que no sea de seguridad. En ese contexto, ¿cuál consideras que es el rol del gas natural como energético en todo el modelo? No particularmente el sector eléctrico, pero en todo el modelo. ¿Qué crees? Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en este panel. Creo que, como tú mencionas, Carlos, este tema de la transición energética es algo relativamente nuevo, lo mencionó Miguel antes, y en el devenir de los años ha ido cambiando el enfoque, ¿no? Si bien es claro que se tienen que reducir las emisiones a nivel mundial por este tema de cambio climático, la forma es lo que ha venido cambiando y la estrategia de cómo enfocamos en eso ha venido cambiando, ¿no? Y uno de los principales eventos que ha demostrado eso ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Eso despertó la preocupación, especialmente en Europa, que la transición energética tiene que también dar seguridad. En este evento de esta guerra que se desató ya hace unos años, se vio claramente cómo hubo una disrupción o un corte de suministro de gas natural en Europa, que está enfocado mucho al desarrollo de renovables y de tecnologías solares y eólicas, que puso en la palestra el tema de la seguridad energética precisamente, ¿no? Y ya se discutía y se establece ahí también que el gas natural tiene una importancia predominante, ¿no? Inclusive hasta de alguna forma se consideraba como un combustible verde, ¿no? Porque es clave para esta transición, ¿no? Ahí es donde se determina lo que menciona Luis Miguel de este tema del dilema energético, ¿no? Del tema de que la energía tiene que ser sostenible por el tema del medio ambiente, pero también segura, porque cuando se necesita tiene que estar disponible. No podemos no tener energía cuando la necesitamos, y por último tiene que ser asequible, porque la competitividad de los países es importante, ¿no? Entonces, de nada nos sirve tener una energía súper limpia, pero que no se pueda pagar, no se pueda utilizar. Entonces, eso, digamos, ha cambiado en el mundo, y un poco como lo comentaba Martín, cada país va a tener que ir por ese proceso. No hay una receta única que se pueda aplicar a todos los países en cómo desarrollar ese tema, ¿no? Queda claro que en el Perú el tema de la matriz energética de generación es bastante limpia. Estamos hablando de, por ejemplo, la luz que tenemos ahora, el 40%, o de 10 focos, 4 son de gas natural de camisea. Es algo importante, ¿no? Que es de alguna forma la primera forma como hemos masificado el gas natural, ¿no? Ahora queda pendiente la segunda gran masificación, que es ya llevar la energía o el gas natural a las diferentes zonas del país, pero para eso necesitamos una hoja de ruta clara que no la tenemos, porque se habla, como tú mencionas, Carlos, de que la energía ya es segura porque nos hemos acostumbrado a ya tener energía barata, competitiva, y que si le comienzas a añadir estos otros componentes de energía renovable sin pensar cómo va a impactar en general en el precio y en la seguridad energética, es un debate que todavía no se ha dado. Entonces, en ese concepto que todavía no hemos desarrollado como país, debemos todavía enfocarlo en una política de Estado que aún está ausente, ¿no? Porque hay mucha contradicción. Se habla de desarrollar centrales de gas natural, pero a la vez también desarrollar redes o energía solar y renovable, como que compitieran cuando no deben de competir, son complementarias. Queda claro que el rol del gas natural es el combustible que va a ayudar a llegar a esta transición energética, pero no
es un camino que va a durar décadas, no va a ser de la noche a la mañana, es algo que va a ir, va a ser una transición de décadas que va a ir tomando, y en ese sentido debemos aprovechar el recurso que tenemos hoy. Como país debemos aprovechar los recursos que tenemos. El plan natural genera cargo, que permite financiar otro tipo de actividades como el cierre de brecha de infraestructura, salud, educación, que es importante, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta eso, y para desarrollar infraestructura también tenemos que desarrollar demanda, y eso es algo que también es una discusión ausente, ¿no? Desde Perú LMG, por lo menos nosotros, entre que definimos estos temas, hemos ya comenzado a aportar la masificación con una primera bahía de camiones que está funcionando ya desde el año 2018. Ya van a ser cerca de 20.000 camiones que hemos despachado de inicio de operaciones de manera segura, confiable, a diferentes zonas del país, al norte, al sur, donde los gasoductos no llegan, pero no con el fin de reemplazar la llegada de los gasoductos, sino al contrario, desarrollar demanda con el fin de que se vaya desarrollando, creciendo la demanda para que cuando lleguen esos gasoductos, de alguna manera la inversión sea rentable, ¿no? Entonces, por ahí yo veo el rol del gas natural, y creo que es algo que deberíamos enfocarnos ya. Bueno, estamos un poco tarde, ¿no? Pero ya deberíamos acelerar y progresar en la agenda. Gracias, Jaime. Pamela, tomando en cuenta un poco lo que ha señalado Jaime, de que esta política o esta hoja de ruta tiene que ser de alguna forma moldeada por las condiciones del país. En el caso del sector eléctrico, ¿cómo ves tú que eso está ocurriendo? Porque a mí me da la impresión que más bien lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho en los últimos años, es importar políticas energéticas. Y una política energética pensada por las características que tiene el mundo, pero que no necesariamente casan con las condiciones reales del país. ¿Cómo debería plantearse este modelo, esta hoja de ruta, y en particular seguramente en el sector eléctrico, que es el sector que por supuesto tú más conoces? Gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Luis Miguel, por esta iniciativa, esta invitación y esta posibilidad de reflexionar sobre estos temas, porque efectivamente, recogiendo parte de la presentación de Luis Miguel, hay uno de los slides que muestra una serie de recortes periodísticos donde se alerta respecto a que parece que el mundo se va a acabar mañana si no hay un ingreso fuerte, sostenido y probablemente con cambios regulatorios para que ingresen estas energías, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, creo que lo principal y lo más importante es que debemos generar entre los especialistas del sector, el ente rector, una reflexión seria, profunda respecto a cuál debe ser el camino para esta transición energética a la que tenemos que caminar definitivamente. El mundo lo hace y nosotros también. La impresión que tengo, por la experiencia de Calpa, por la experiencia en el sector, es que nosotros ya estamos caminando hacia esa transición desde hace muchísimas décadas. Recordemos a estos sabios de las construcciones hidroeléctricas, Pablo Bonner, Santiago Antunes de Mayolo, que en los años 50 decidieron, o pensaron, mejor dicho, en plantear una serie de desarrollo hidroeléctrico que hoy día vemos en la cuenca del Rímac, justamente en el río Santa también, en la cuenca del río Mandara. Ya hay una infraestructura muy importante, muy potente de hidroelectricidad en el país desde esos años. De hecho, ese ha sido el principal recurso que ha permitido la expansión de toda la economía peruana desde entonces. Ya estamos consumiendo energía renovable desde entonces. Y más bien lo que ha sucedido con el gas es que, dado que somos un país, como decían en el evento de ayer y como siempre repetimos nosotros también desde Calpa, un país bendito. Tenemos agua, tenemos gas, tenemos sol y tenemos viento. Tenemos muchísima energía y hasta posibilidad de desarrollar otro tipo de tecnologías también renovables, que están todas, digamos, como constituyen grandes reservas en nuestro país. Tenemos una suerte que ningún otro país de la región tiene. Con mayor razón tenemos que pensar y reflexionar, gracias a iniciativas como Rumbo Energético, plantearnos el análisis respecto a cuál es la ruta que debemos seguir. O sea, teniendo todos estos recursos a la mano, teniendo una dotación absolutamente importante y competitiva en términos de precios de gas natural para el desarrollo de esta energía en la electricidad,
¿Por qué nos estamos intentando hacer un harakiri en ese sentido? El 7% de los gases de efecto invernadero del país es producido por energía, por la electricidad. Es nada, absolutamente nada. Luis Miguel presentaba en su ponencia, el 30% es lo que producen otros sectores de electricidad en el mundo. Nosotros, el 7%. Para empezar, nada. Y de todo el desarrollo eléctrico, la mitad de nuestra matriz ya es renovable, ya es hidroeléctrica. ¿Cuál es un poco el camino que nosotros vemos desde Calpa? Seguir ampliando, seguir consolidando el ingreso de energías renovables, sí, siempre yendo de la mano de la seguridad energética que definitivamente nos brinda toda la energía termoeléctrica. No olvidando además que la llegada del gas al Perú no solamente ha servido para esa gran posibilidad de desarrollar termoelectricidad, sino también, como mencionaban los panelistas que me antecedieron, se han desarrollado otras industrias, ¿no? Como el gas natural vehicular, que ha permitido abaratar los costos de los transportistas de una manera muy drástica y positiva. Y por otro lado, la promesa que todavía tiene que seguir desarrollándose para el resto del país. En Lima nosotros lo gozamos de una manera mucho más fehaciente, la masificación del gas en el Perú. Esa es una promesa que se está haciendo realidad conforme pasa el tiempo, y es una industria que es, colateral a toda esta primer gran impulso que llevó adelante la generación termoeléctrica. Gracias, Conmigo. Fernando, quizá te pediría que tú eres aquí el anfitrión local, que nos des algunas luces sobre cómo se percibe la problemática del gas natural en la región. Y sobre todo, quizá tampoco esperándose las políticas nacionales, pero sí claramente, no necesariamente aquí en la región se comparte la misma visión sobre el desarrollo del gas natural. Me gustaría que compartas un poco algunos comentarios al respecto. Gracias por la pregunta, Luis Miguel, gracias por la invitación. Al comentario de Luis Miguel en su presentación, la masificación no es un tema a nivel del mundo desarrollado del gas, masificación del gas. Entonces vino a mi cabeza el título del libro de un amigo, Jaime Saavedra. Su libro referido a educación, Estamos tarde. Yo creo que de pronto sí, pero qué bueno que Videnza en esta iniciativa de rumbo energético esté marcando una ruta, marcando un camino que es de sustancial importancia y una gran iniciativa a nivel nacional. Como vemos en Cusco o en el sur del país, el tema del gas lo vemos como canto fundamentalmente a través de las obras de infraestructura fundamentalmente que se van armando año a año. Ese es el tema del gas. No 20 años después de iniciada la explotación, hace un par de años o 3 se armaron estas dos PSRs en Cusco para alimentar domicilios, se estima a 50.000 domicilios, pero todavía no termina el tema, por ejemplo, ¿no? La red todavía no ha comenzado a armarse. Sigue el avance importante, cierto, en el tema vehicular, son 7.000 vehículos, pero en Cusco habrá, pues, no sé, unos 50.000, 80.000, 100.000. El tema es ese, ¿no? Que el gas no se percibe a nivel de ciudadano a pie de la familia de ese hogar, por un lado. Por otro lado, el tema es que no se remite esto a una limitación en cuanto a capacidades y gestión en un Cusco o en un sur del país. Este es un problema nacional en los 3 niveles de gobierno. Conversábamos al inicio de que, por ejemplo, cómo vamos a pensar una política energética en nuestro país si a nivel nacional el ministro de Economía en promedio, hasta antes de Castillo, cambiaba cada 12 meses. Si sumamos a Castillo, me imagino que es cada 3 meses. O avanzamos por otro lado, si abordamos y vemos si es que existe un nivel de análisis para ver cuál es el costo social, económico, ambiental de tener el gas natural en el subsuelo y no fuera, en
en procesos industriales, en transformación, ya sea desde la micro, mediana empresa, pequeña empresa, atrayendo inversiones importantes del exterior para implementar fábricas de cemento u otro tipo de iniciativas que podrían contribuir al desarrollo de nuestro país. El tema creo que va a ese nivel de reflexión. ¿Qué nos falta para poder implementar todo ello? El liderazgo de evidencia sustancial. Sin embargo, en el marco normativo institucional está todo. Está priorizado en tal norma, está en tal decreto, en tal plan energético, está por todo lado el tema de gasoductos, el tema de implementación de gas natural, pero no se hace. Eso reflejaría, desde la lectura nuestra, en la débil o ausente diálogo o articulación entre los tres niveles de gobierno, fundamentalmente. Y lo más grave es que no se está articulando en mayor intensidad con el sector privado, con el consorcio, por ejemplo, Camisea, que yo sé que han tenido un rol importante en la implementación de estos PSRs hace poco tiempo, ¿no? Por lo menos sería mi intervención. Gracias, Fernando. Y ahora, para dar inicio a la segunda ronda, estuve leyendo hace poco unas declaraciones del presidente de Saudi Aramco, esta compañía petrolera más importante del mundo, y hablaba de que había que detener la fantasía de pasar a ser net cero, es decir, cero emisiones de carbono al 2050. Y claro, uno podría decir que eso, viniendo de una compañía petrolera, puede someterse a discusión, pero luego dijo algo, y que creo que deberíamos quedarnos más con el argumento que con la persona donde viene, o del lugar donde viene. Y es que dijo que en esa discusión de la transición energética, en esa discusión, el usuario ha pasado a segundo plano. El usuario ya no es el centro de la regulación, el usuario ya no es el principal motor de la regulación y a quien debe protegerse. Tomando en cuenta eso, Martín había señalado en tu primera intervención que también era importante, que de hecho es fundamental esta parte de competitividad y en específico los costos al usuario. Si uno compatibiliza esa necesidad de que la energía le tiene que llegar a un costo accesible, junto con la necesidad que también tiene el país de falta de infraestructura, ¿cómo crees que puede compatibilizar o compatibilizarse ambos elementos? Bueno, ahí primero algunos datos que me parecen relevantes para poder tener esta discusión. El gas natural, a la fecha, si uno saca cuentas, cuánto se han ahorrado los peruanos por utilizar el gas natural de Camisea, ya estamos bordeando los 130.000 millones de dólares en ahorros para los usuarios en el Perú. De esos 130.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares vienen por utilizar gas natural en el sector eléctrico, versus el diésel que hubiéramos tenido que utilizar vendiendo toda la reserva fría que tenemos. Pero eso creo que es algo que no se comunica, que no se habla, que no se dice todos los días, ¿no? Y de nuevo, el tema de las renovables es un tema de dogma de fe que tenemos que cambiar. Yo creo que hay que cambiar el dogma de fe de lo que justamente hablaba Luis Miguel, ¿no? Acá hay tres aspectos que tenemos que cuidar y que creo que debería ser nuestro nuevo dogma de fe, ¿no? Crecimiento económico, seguridad del suministro y sostenibilidad son tres cosas que tenemos que pensar, no solamente en el último, sino en los dos primeros también. Y ahí es donde de alguna manera tiene que estar la discusión, ¿no? El equilibrio que tiene que haber entre lo que hacemos, por qué lo hacemos y eso cómo impacta al usuario final. Yo creo que al final en nuestro país todavía tenemos muchísimas necesidades, muchísimas. Tenemos mucha diferenciación entre las regiones. Si Lima es el 50% del PBI, ahí tenemos energía barata como gas natural, en todos los segmentos, en todos los sectores. Si uno se aleja un poco más, se va a las regiones del norte o del sur, que ya tienen, por ejemplo, un concesionario de distribución de gas natural. Esas no se han podido avanzar rápidamente, está avanzando más en el norte que en el sur. El sur hoy día lo tiene Petroperú parqueado después de haberlo devuelto a Naturgy, el norte avanzando, pero con problemas estructurales, tarifarios,
pues la tarifa no es igual que la de Lima, es más cara que la de Lima. Hay discusiones en el Congreso respecto a leyes como lo de la tarifa única, que es un tema que de alguna manera el país tiene que tomar decisiones, ¿no? Pero ahí de nuevo, yo como distribuidor de Lima, si hablo como distribuidor de Lima en el tema de la tarifa única, pues sí me gusta mencionarlo, a pesar de que me meto en problemas siempre. Es un tema que a mí si yo fuera a hablar por Lima, claro, al final el que va a cargar la factura es Lima, en el tema de la tarifa única. Las centrales, las generadoras eléctricas, los industriales de Lima, los residenciales de Lima, todos. Pero cuando uno mira el efecto que puede tener eso en el país, y sacándome el gorro de gerente general de Cálida y poniéndome ya como peruano, uno diría que deberíamos tener una energía a nivel nacional igualitaria, al mismo precio, igual que es la energía eléctrica. Y ahí está el dilema, ¿no? Entre lo que pueden querer las empresas y puede querer la población. Para mí, debe primar lo que quiere la población, lo que necesita la población. Si queremos ser competitivos y que a nivel nacional existan industrias en otras regiones fuera de la costa y que generen empleo y eso también mueva la economía, necesitamos tener energéticos también baratos, como el gas natural, que podrían ayudar justamente a mejorar las economías regionales. A mí me gustaría ver a mi país con la economía más distribuida que la que es hoy día, ¿no? Si nos comparamos con Colombia, Colombia tiene 4 o 5 ciudades que de alguna manera compiten económicamente, ¿no? Aquí en el país, de nuevo, el 50% del PIB lo tenemos en Lima. Entonces es una cosa que tenemos que cambiar. El 33% de la población está en Lima. ¿Sí? Los servicios, hay gente que tiene que ir de las provincias a Lima para tratarse en salud. Y eso tenemos que cambiarlo, ¿no? Y de nuevo, son pasos que tenemos que dar en infraestructura, son pasos que tenemos que dar en energía. Y de nuevo, no esperemos a los gasoductos, empecemos con el virtual. Ya como lo dijo acá mi colega, de alguna manera tenemos un cargadero, ahorita están ampliando un segundo cargadero, seguramente si hay demanda armarán un tercer cargadero, y eso nos va a permitir, mientras se genera la infraestructura, que hay una discusión también que tiene que resolver el Estado, de si la hace pública, la hace privada, porque hay distintos modelos, ¿no? En Colombia se empezó haciendo público y después dándole eso a los privados para que lo administren, y eso ha funcionado. En Argentina igual se empezó haciendo público, hoy día lo tienen los privados. Aquí en Perú empezamos al revés, lo hemos hecho privado primero, ¿sí? Y hoy día nos falta infraestructura, pero la infraestructura que falta es muy costosa y necesita mucha licencia social. No pasar un gasoducto por las distintas regiones de nuestro país van a necesitar diferentes licencias sociales que también tenemos que trabajarlas con la población, que tiene que entender también las necesidades que tiene nuestro país de desarrollarse, no solamente en la costa, sino en la sierra y en la selva, que es de justicia social, digamos así. Creo que ahí todavía hay bastante por hacer. Gracias, Martín. Jaime, 20 años después del inicio del proyecto Camisea, y después de que se ha dicho aquí, creo que vale la pena insistir en ello, de que la primera etapa de los beneficios de Camisea sí llegaron a todo el país, a través de electricidad. No así en términos de energético gas natural, que creo que ese es el gran reto de la segunda etapa. 20 años después, ¿cuál crees que debería ser el rol? Yo sé que quizás te ponga en una situación más complicada, pero ¿cuál crees que debe ser el rol de los hacedores de política, del Estado, para promover este segundo impulso del gas natural y pensar en llevar el gas natural a nivel nacional como energético? ¿Cuál crees que se puede hacer en esa línea? Gracias, Carlos. Sí, pregunta difícil, la verdad que es lo que hemos estado hablando ya bastantes años sobre este tema. Yo creo que en el tema de políticas públicas, en general, lo que estábamos hablando antes era este tema de un plan energético claro, ¿no? En donde debemos poner el rol del gas natural como el vector energético que debe sostener todo el tema del desarrollo, tanto de la sostenibilidad y también de la competitividad de precios, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos y estamos tratando de impulsar de diferentes, a lo largo de la cadena de valor, digamos, del gas de cabecera, ¿no? Lo que nosotros vemos también, un poco a lo que mencionaba Martín, que es el tema de los permisos y las autorizaciones, no se está pensando en la manera de cómo agilizar esos procesos con el fin de
promover el desarrollo del consumo de gas natural, porque toma muchos años sacar este tipo de permisos. No queda claro con qué institución del Estado tienes que hablar para sacar cierto tipo de permisos, lo cual genera mucha demora e incertidumbre al momento de la inversión. Entonces eso es bastante crítico, no solamente para el desarrollo de la infraestructura de gas, que también se tiene que pensar en tema de gasoductos, o sea, gasoductos virtuales, dependiendo de qué demanda estemos hablando y cómo queremos desarrollar esa demanda y cómo queremos promover esa demanda de gas natural en el país. Pero también algo que no se habla mucho, porque del lado también de la producción y la exploración del gas natural. Eso es algo que se ha dejado de lado y de alguna forma, por como estamos en el mundo hoy, el gas natural tiene una importancia crítica, una prioridad de consumo bastante importante hoy, pero eso no quiere decir que en las siguientes 3 décadas va a ser lo mismo, porque el mundo está transicionando, está buscando ir a un mundo con menores emisiones. Y nosotros ya vamos conversando de esto con nuestros socios, y especialmente en Japón, por ejemplo, que ven que el tema de las tecnologías o las energías renovables tienen un problema de intermitencia. Ya le están dando la vuelta y comenzando a evaluar de cómo transicionar a combustibles renovables al 2050. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando ya de tecnología, de impulsar tecnologías o financiar investigación y desarrollo en cómo llegar a estos combustibles renovables, como por ejemplo el gas natural renovable, que es básicamente la síntesis de hidrógeno verde con emisiones, ¿no? ¿Por qué ellos lo están viendo así? Porque ven que ya la infraestructura hecha en gasoductos en estos países industrializados se debe aprovechar, no se debe empezar de nuevo. Entonces comienzan a ver estas ideas que en los siguientes 50 años probablemente el mundo como estamos va a ser distinto. La tecnología está avanzando muchísimo, inclusive para las renovables en el 2010, 11, no se pensaba que iban a ser competitivas como ahora. Claro, tienen un tema de intermitencia que se tiene que solucionar, pero ya se está dando esta segunda vuelta de combustibles renovables. Entonces, a lo que quiero llegar es que el valor que tenemos nosotros de recursos que están enterrados en el subsuelo los tenemos que aprovechar hoy, tenemos que desarrollarlo ahora, porque eso genera canon, genera regalías que a su vez financian otro tipo de proyectos a nivel país, ¿no? Entonces eso es un tema de la gente que debemos priorizar con el fin de obtener estos recursos, también monetarios también que puedan financiar otro tipo de actividades en el país, ¿no? Y en línea de esto, mientras que nos ponemos de acuerdo y cómo vamos avanzando ya en la cadena de valor, vamos viendo cómo la iniciativa privada puede avanzar. Y el tema de los gasoductos virtuales es algo, creo, importante porque se puede implementar de manera más rápida, mientras que otro tipo de formas de cómo llevar el gas se van evaluando, ¿no? Y desde ese punto de vista, Perú LNG con sus socios hemos evaluado de cómo seguir aportando este tema de la masificación con precios promocionales, y ya iniciamos la construcción de la segunda bahía, ya vamos a iniciar pruebas, lo cual va a ser duplicar nuestra capacidad de carga de camiones de 18 camiones al día a 36 camiones al día. No vemos aún la demanda, vemos que hay mucho interés, pero tomamos esa decisión con el fin de aportar y seguir aportando en esta masificación y poniendo la oferta primero que la demanda, ¿no? Pero eso ya son decisiones, digamos, individuales a nivel privado, pero nos falta cómo armonizar eso a nivel público y a nivel país, de cómo avanzar y sacar esto adelante, ¿no? Creo que esa es la discusión que debemos generar. Espacios como agradecer a Vilenza, creo que son importantes porque ponen esto en la discusión y es algo que debemos solucionar rápido. De acuerdo, gracias Jaime. Sí, ha mencionado el tema de los combustibles sintéticos, combustibles verdes, un tema súper interesante. Pamela, en el caso del sector eléctrico en particular, o antes de decir algo sobre el sector eléctrico, aquí lo que se trata de impulsar, lo que está detrás, el sentido del rumbo energético es tratar de encontrar esa transición equilibrada, es decir, esa transición que contenga que cumple estos tres vértices del triángulo, que es seguridad, competitividad y también sostenibilidad. En el caso del sector eléctrico, ¿cómo concibes tú el futuro de la entrada de renovables, que es una realidad, sean mucho más competitivas, ingresan al mercado, pero esa intermitencia que todavía no se ha podido solucionar
¿cómo crees que impactará en el sector eléctrico? ¿Cómo está preparado, si está o no el país preparado para recibir esa masa de energía renovable en el futuro? Gracias, Carlos. Mira, me quedé con lo que señalaste al comienzo de esta segunda ronda respecto a que a veces nos olvidamos de que el usuario es, digamos, el eje central de todas las actuaciones y debe ser la mirada priorizada de cualquier política pública en materia energética. Y en el caso de nuestro país en particular, somos un país en vías de desarrollo, un país que no ha terminado de tener una tasa importante de personas que viven por debajo de la línea de pobreza y para las cuales la cobertura eléctrica constituye un ingreso no solo a calidad de vida, sino a la posibilidad de generar un progreso familiar, comunal. Creo que las personas, los funcionarios públicos, que son los responsables de las políticas en ese sentido, deben priorizar aquellas circunstancias que rodean a nuestro país y que son justamente las que de manera sensible impiden el progreso de muchas comunidades, ¿no? Y aquí me estoy refiriendo evidentemente a la cobertura eléctrica. La cobertura eléctrica, el extender la cobertura eléctrica en las zonas rurales debería ser una de las prioridades del gobierno, así como también el brindar un soporte, sobre todo me refiero a las distribuidoras de provincias, que la pasan difícil, lo sabemos, y que tienen serios problemas de calidad de energía y que al mismo tiempo impide también que el desarrollo de industrias locales pueda darse de manera sostenida. Esas son prioridades clarísimas del sector. El ingreso de energías renovables es una realidad. Nosotros desde Calpa la vemos y desde Calpa también felicitamos a nuestra competencia. Él ha desarrollado plantas fotovoltaicas importantes como Guaira. Engie el año pasado ha inaugurado Punta Lomitas en Ica, cuya energía la va a entregar a uno de sus clientes mineros, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que en realidad el desarrollo de toda la posibilidad de ingreso cada vez mayor de energías renovables no convencionales es una consecuencia de las señales de la demanda. La propia industria minera nos exige a nosotros como proveedores de energía el poder darles una certificación, y lo hace cada vez en mayor medida, de que la energía que les vendemos proviene de fuentes renovables. Ese es un estímulo natural, viene de la demanda. Lo que nosotros no creemos y por lo que no estamos de acuerdo, y lo hemos expresado en diferentes foros, es en aplicar cambios regulatorios para forzar un ingreso de demanda energética renovable no convencional que el país aún no requiere o que va a implicar también un sobrecosto, porque eso lo tiene que pagar alguien siempre. Y muchas discusiones regulatorias en el Congreso han tenido que ver con ese ingreso, digamos, de energía renovable que finalmente cuando le preguntan al congresista o al grupo que pueda haber propuesto esta medida o este cambio, dice, bueno, pero es importante que ingresen y eso ¿quién lo va a pagar? La demanda. La demanda somos nosotros, los clientes regulados. Entonces creo que el ingreso de las energías renovables no convencionales se está dando de manera natural, siempre siguiendo la señal de una demanda de clientes grandes, industriales, mineros y la propia expansión. El año pasado hemos tenido un año seco que ha puesto en evidencia justamente lo que se ha hablado mucho aquí, la seguridad energética, que proviene de la generación termoeléctrica en el caso del sector. La economía, en la medida en la que se vaya dinamizando, se vaya otra vez, digamos, moviéndose a los ritmos a los que nos habíamos acostumbrado en los últimos años, va a implicar una demanda mayor de energía. Y ahí es donde todas las desarrolladoras de energías renovables no convencionales tienen una oportunidad tremenda de trabajar. Nosotros, por ejemplo, hace un par de meses, un poco menos quizá, hemos anunciado un acuerdo con la empresa SolarPack, esta empresa multinacional española, desarrolladora de energía renovable no convencional, para la construcción de nuestro proyecto San Martín. Digo nuestro proyecto porque finalmente este proyecto lo desarrolla, lo construye SolarPack, pero nosotros lo hemos hecho viable. Al firmar un PPA, un acuerdo de compra de energía, hemos hecho, como digo, viable este proyecto porque nosotros vamos a adquirir el 100% de esa energía. Entonces hay diferentes maneras de promover la energía renovable no convencional.
Creo que las señales de la demanda del mercado son fundamentales y no debemos perder de vista que este crecimiento tiene que ser articulado, tiene que ser sincerado, realista y no impuesto de fuera, porque finalmente este tipo de imposiciones causa un pago en otro, ¿no? Alguien siempre tiene que pagar el tema, sí. La cuenta. La cuenta. No hay otro. Gracias, Pamela. Fernando, me gustaría proponerte una reflexión sobre algo que considero yo que domina un poco el mensaje, o ha dominado el mensaje en los últimos años en el sector energético. Esta distancia que hay entre la realidad y la narrativa. Por eso es que dentro de ese modelo, la propuesta del rumbo energético trata de incorporar información fiable, información de fuente directa, información que pueda ser trazable. Creo que ese es un esfuerzo que hay que hacer, pero sí es verdad que a veces la narrativa domina la realidad. De hecho, cuando uno intenta plantear una transición energética equilibrada, inmediatamente puede recibir el mensaje de decir, está en contra de las renovables, ¿no? Entonces, la discusión posterior ya importa menos, porque uno está en contra de las renovables y la opinión no va a ir. ¿Cómo crees que está, desde esa perspectiva, cuál crees que es la lectura de la región, la percepción que tú tienes en la región de cuál es el rol que le otorgan al gas natural o la importancia que le otorgan al gas natural en el futuro? Bien, comienzo por aquí. El gas natural se comienza a explotar hace 20 años y de esa fecha a hoy día lo que se ha hecho con el gas natural, lo que se viene haciendo con el gas natural en mi lectura fundamentalmente es consolidar aún más el centralismo en nuestro país, ¿no? Está la planta Menchorita, evidentemente porque el mercado de Lima pues, es el 50% y todo ello, ¿no? Sin embargo, las opciones para el sur quedaron como las conocemos hoy día, ¿verdad? Para no repetirlas. El gas natural en la narrativa, en la lectura, como dije hace un rato, se ve como un recurso fiscal, canon. Comentaban hace un momento sobre la importancia del transporte virtual del gas, tema que me acuerdo estando en gerente general en el gobierno regional el año 2007, 2006, había una empresa española que quería hacerlo, pero no sé por qué no pudo. Creo que hay que formar la oferta y la demanda en paralelo. Tenemos que formar la oferta y la demanda en paralelo. No podemos decir, vámonos por el lado de virtual porque no existe la demanda suficiente. Error. Se debe avanzar con ductos, se debe avanzar por virtual y se debe estar generando la demanda interna. ¿Cómo? Yo creo que de pronto es muy casero lo que vaya a comentar, pero hace un par de años se hizo una modificatoria al marco normativo de productividad y competitividad, los famosos PROCOMPITE, que desde el año pasado son obligatorios. Un gran desorden, me imagino, pero son obligatorios a nivel de gobiernos regionales y municipales. ¿Y eso qué significa en el macro sur? Que estas instancias de gobierno deben destinar entre 470 millones y 1.41 mil millones de soles cada año en fondos concursables. En consecuencia, es un mecanismo para que los que postulen, las empresas que postulen, pues en sus parámetros esté el tema de la innovación a partir del uso del gas natural, por ejemplo, ¿no? En sus procesos de transformación esté establecido como una condición, o la PCM, en coordinación con la GIZ, desde hace unos 4 o 5 años comenzó a implementar en diversos gobiernos regionales las agencias regionales de desarrollo económico, espacio que reúne público, privado, academia y sociedad civil. La academia, caso de Cusco, por ejemplo, la UNSAC, tiene millones de soles, y me imagino que otras universidades ahí estacionados, o en fierro y cemento. ¿Por qué no se implementan fondos concursales para temas de investigación e innovación en procesos productivos que demanden gas natural, que podrían contribuir a formar esa demanda, construir esa oferta en este proceso de transición hacia el escenario de acá 30 años o menos con
En el tema de las microfinanzas, y con ello cierro, creo que el MEF dio una indicación hace poco a las microfinancieras para que capitalicen el 100% de sus utilidades del año pasado. Pues entonces tienen más patrimonio para poder apalancar colocaciones y captaciones. ¿Y por qué no se implementan políticas, productos para líneas de crédito en donde se pondere el tema del uso del gas natural en sus procesos productivos? Y en fin, yo creo que, como dije también, tenemos la mesa servida. Lo que falta es liderazgo. Vidensa lo está haciendo. Gracias. Gracias Fernando. Bueno, con eso culminamos las dos rondas con el panel. Creo que han quedado, más que todo ha quedado retos. Creo que es muy claro hacia dónde se conduce el país en términos energéticos, la necesidad de infraestructura y sobre todo dar también un reimpulso y ubicar al gas natural en este modelo de transición que a día de hoy no está tan equilibrado que digamos. Creo que ese es un poco el mensaje. Y entiendo que hay unas preguntas del público. ¿Este es el evento, cierto? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, fuerte voto de aplauso, por favor, para nuestros panelistas. De tantos conocimientos importantes, dilucidar muchas dudas que hemos tenido respecto al tema, y por supuesto también vamos a continuar con la ronda de preguntas. Hemos habilitado nuestro código QR para poder hacer las consultas correspondientes del público que nos acompaña en esta mañana. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, queremos invitar a Luis Miguel Castilla, por favor, que nos acompañe en la mesa principal también, para poder responder las consultas de nuestro público en el auditorio de esta mañana. Así que vamos a ir rápidamente con las consultas que ya nos ha enviado el equipo de producción por aquí para nuestros panelistas, y empezamos con la primera pregunta por parte de Lucía de la Universidad Nacional San Antonio de Cusco. Esta pregunta va dirigida para Martín Mejía. Dice: ¿por qué ha tomado tanto tiempo pensar en un proyecto como el de 7 regiones? ¿Qué se requiere para poder acelerar el proceso de masificación del gas natural? Y la segunda pregunta que tenemos es por parte de Catherine de Cusco Post, también para Martín Mejía. ¿Cuál es la propuesta de Cálida para traer gas domiciliario a Cusco en una primera etapa? Si siempre se ha hablado de que no hay demanda y eso no justifica la inversión. Tenemos otra consulta, vamos por ahí registrando las preguntas. A continuación, la pregunta de Eric Cutipa de la Cámara de Comercio de Cusco para Luis Miguel Castilla. ¿Considera usted que la riqueza cultural, arqueológica, la geografía agreste de la región de Cusco y además la polarización política e ideológica sea una limitante para tener éxito en los proyectos de transición y extensión energética de Cusco? Y tenemos aquí la última consulta para Fernando Romero, por parte de Juan Carlos de la Universidad Nacional San Antonio de Cusco. ¿Qué puede hacer el empresariado cusqueño en alianza con las autoridades para impulsar la masificación del gas en el Cusco? ¿Por qué no se pueden unir e impulsar la masificación? Así que vamos con las respuestas e iniciamos con Martín Mejía. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, ahí me preguntan por qué ha demorado tanto tiempo traer gas a las 7 regiones, ¿sí? Pues yo les quiero contar la historia de Lima, ¿sí? Lima hasta finales de la década del 2000, ¿sí? De la primera década del 2000. Lima solamente tenía aproximadamente 90.000 usuarios domiciliarios, ¿sí? Pues Lima lo que hizo fue crecer las mallas de distribución de gas natural para llevar primero a las industrias o a los generadores. Y con eso se pagó la primera infraestructura, ¿sí? ¿Qué habilitó a que hoy día haya 1.800.000 viviendas conectadas al gas natural hoy en Lima y Callao? Habilitó un cambio regulatorio que hizo el gobierno, en el cual las centrales generadoras eléctricas pagan distribución de gas natural. Y eso de alguna manera hizo que la demanda, que hoy día son 800 millones de pies cúbicos día en Lima, ¿sí? 500 son de la generación eléctrica, y eso ha permitido justamente tirar la cantidad de mallas que hemos tenido y tener un combustible que hoy día, en el caso del residencial, por ejemplo, si uno compara un balón de gas que más o menos en Lima está entre 55 y 65 soles,
Nosotros por ese mismo volumen entregamos gas natural más o menos entre 15 y 20 soles. ¿Sí? Esa es la diferencia que ha permitido y cómo, justamente con un cambio regulatorio. A ver, yo creo que esas cosas son las que han permitido justamente que la masificación, porque se dé buscando que consumidores grandes entren a subsidiar de alguna manera las mallas de distribución de gas natural para que ofrezcamos precios competitivos, porque si uno construye mallas y esas mallas solamente son para residenciales, les costaría más el gas en la casa por gas natural que un balón de GLP, que eso no es lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros o qué es lo que nos hemos permitido hacer nosotros? Por ese proyecto, el 7 regiones ha sido licitado ya 3 veces por parte de Proinversión a partir del año 2013 en diferentes modelos, ¿no? El primero querían hacer un modelo igual al de Lima, en el cual básicamente lo que daban es buscar un concesionario, le decían que ofrecieran la menor tarifa y que ofrecieran un monto de inversión aproximado para poder cubrir las regiones que ellos estimaban inicialmente en 115.000 conexiones domiciliarias. Ese fue el primer proyecto. El proyecto, muchas personas primero mostraron interés para ver cómo es que iba a ser la economía de ese contrato. Sin embargo, finalmente Proinversión lo declaró desierto porque nadie estuvo interesado. Después de eso, el gobierno lo que dio cuenta es, bueno, vamos a poner algo de la inversión de ese proyecto y puso $200 millones para poder construir las mallas que iba a poner directamente el FICE y lo demás lo tenía que construir el concesionario, ¿sí? Solamente para darles una idea, hacer 40.000 viviendas en Cusco bajo ese proyecto, ¿sí? Bajo el primero o el segundo, vamos a hacer las dos comparativas, ¿sí? Si nosotros hubiéramos tomado el primer proyecto en Cusco, hubiéramos tenido que cobrar 3 veces lo que cuesta el balón de GLP para que se remuneren las mallas que se construían. Entonces eso no se podía hacer. El segundo proyecto, cuando uno lo miraba, uno decía, bueno, vamos a traer el gas, hacíamos las cuentas y uno sabía que si queríamos cobrar para remunerar las mallas, más o menos teníamos que cobrar entre 35 y 45 soles a cada usuario en su residencia. Pero claro, eso uno lo compara con lo de Lima, que es entre 15 y 20, y me parece que no es justo tampoco traerlo más caro que lo de Lima, cuando el gas sale de acá. Entonces, de alguna manera, por eso esos proyectos fracasaron, ¿sí? Y en la última licitación, inclusive, y mis colegas me podrán decir, participó una empresa china, que ustedes saben que son agresivísimos a la hora que hacen sus propuestas, ¿sí? Participó la empresa estatal boliviana y ninguno presentó propuesta. Nosotros también participamos y tampoco presentamos propuestas, por lo que les estoy contando. Esa es la verdad, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que estamos proponiendo ahora como concesionario? Nosotros tenemos un contrato de concesión que es para Lima y Callao, pero lo que dice ese contrato es que para poder extender, pues son concesiones que terminan en 30 años. Nuestro contrato de concesión termina en el año 33, la concesión de Lima termina en el año 33, igual el transporte con TGP termina en el año 33. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Dentro de nuestro contrato puede ser extendido hasta el año 2060 bajo las reglas de licitación que teníamos inicialmente. Y en ese contrato lo que nos dice es que para poder extender anticipadamente el contrato tendríamos que presentar propuestas de inversión. Entonces lo que hemos hecho nosotros es presentar una propuesta de inversión. Nosotros estamos prácticamente terminando en Lima, nos falta de los unos 3.500 kilómetros, ya tenemos 17.000 para terminar todo Lima, todo. Ahorita lo que nos falta es básicamente el nivel socioeconómico alto, nos falta el norte chico y el cerro, estamos empezando con alguna zona de cerros, habilitando con Sinermit después de discusiones de casi 2 años para poder habilitar esa zona que también necesitas, y ya estamos haciendo un primer piloto de 2 kilómetros, pero ya nos falta casi nada, ¿sí? Entonces decimos, ¿por qué no podemos ayudar si la demanda de aquí de Cusco se estima entre 5 o 6 millones de pies cúbicos día, tomando la industria que hay? Pero eso es para empezar, porque eso ahí, si nosotros tenemos energía barata, seguramente aquí se empezará a instalar industrias, se empezará a instalar otras cosas que nos van a permitir tener más volumen, y eso también va a generar una economía de escala. Pero inicialmente lo que hacemos es presentar una propuesta en la cual tiene que mezclarse la concesión de Lima, que tiene esa gran demanda, con las otras concesiones, y subsidiar cruzadamente Lima con las demás regiones. Y eso lo que va a permitir es que la tarifa que nosotros traigamos acá sea la tarifa que tenemos en Lima, ¿sí?
Entonces eso rompe de alguna manera esa inercia de no tener redes residenciales, y el proyecto que hemos presentado inicialmente podría llegar a 200.000 viviendas en estas 7 regiones, que es mayor al que tenía el 7 regiones, que era 115.000 viviendas. Entonces eso es lo que estamos planteando, sería en el Cusco, en el caso del Cusco sería virtual, hasta que se produzca un gasoducto, ¿sí? Ahí quizás también mi colega habló del tema de los gasoductos. Les voy a dar un dato: el año pasado, por el tema de no tener energía disponible por factores climáticos, no había aire, no había agua, no había sol, tuvimos problemas, y esos problemas hizo que prendiera la reserva fría, y el país le costó esa prendida de la reserva fría con diésel $2.000 millones. Con esos $2.000 millones yo hubiera podido construir el gasoducto Quillabamba, más el gasoducto que cruza desde Ayacucho hasta Junín, ¿sí? Por Huancavelica y Junín, solamente con esos $2.000 millones, o el gasoducto por la costa y la mitad del gasoducto del Cigás, ¿sí? Pero para que vean que hay formas también, hay un concesionario hoy día que también se le va a vencer su contrato de concesión, que seguramente si el Estado hablara con ellos, seguramente van a querer hacer un proyecto para extender, así como tengo yo en mi contrato esa condición de presentar proyectos de inversión, seguramente ellos también la tienen, y eso podría ser viable, que se tengan otros gasoductos también de manera rápida, no rápida entre comillas, por traer un gasoducto demora entre 4 o 5 años, ¿sí? Construirlo, ¿sí? Hacer virtual te demora 2 años para que ya tengas conexiones domiciliarias, y eso es lo que hay que sopesar, ¿no? Y ahí sí creo que es importante lo que dijeron aquí también: empecemos, ¿sí? La oferta, la demanda se va a ir alineando, vamos por lo virtual, empezamos a generar demanda, se empiezan a construir los gasoductos, y al final tenemos una red a nivel nacional que pueda cubrir todas las necesidades de nuestra población y descentralizar nuestro país también. Gracias. Muy bien, muchas gracias Martín Mejía por la respuesta a las consultas de nuestro público presente. Vamos con rápidamente la pregunta por parte de Iris Cutipa de la Cámara de Comercio para Luis Miguel Castilla. ¿Considera usted que la riqueza cultural, arqueológica, la geografía agreste de la región del Cusco, y además la polarización política e ideológica, sea una limitante para tener éxito en los proyectos de transición y extensión energética de Cusco? Vamos por este lado con la respuesta. Adelante, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Y la pregunta creo que no solamente es extensible al tema de la transición energética, sino en general a toda la inversión en infraestructura del país. Que es claro, acá se ha discutido que lo que se requiere es infraestructura para justamente lograr esa anhelada masificación. ¿Quién la paga? Ese es el detalle del guión. Pero obviamente cuando uno, desde el punto de vista de hacer bancables proyectos, los proyectos tienen que cumplir con estándares ESG, sociales y ambientales. Y obviamente la afectación que se pueda dar al ambiente, al patrimonio cultural, a todo eso, creo que no es menor. Hoy hemos visto esta decisión de poner un hotel acá en Cusco, porque justamente no cumplió con el patrimonio arqueológico que estaba ahí abajo. Y se va a una decisión extrema con pérdidas millonarias. Entonces, eso mismo ocurre en todo el país. Y obviamente, construir infraestructura en geografías que tienen restos arqueológicos, donde hay capital natural, donde hay poblaciones originarias, es un tema central que dificulta estos proyectos. Tanto de transición energética, de tubería de gas, como el metro de Lima, como el que ustedes se imaginen. Y es un tema central para bancar proyectos y, por otro lado, origina lamentablemente controversias ante incumplimientos de parte del Estado de habilitar los predios, y tenemos hoy día que se han disparado los arbitrajes internacionales justamente por incumplimiento de habilitar las zonas para construir esta infraestructura. Entonces, es indudablemente un factor que se le suma una raya más a la ecuación, que no solamente es quién banca la infraestructura, sino realizar esa infraestructura no es trivial. Entonces, primera respuesta. Y lo segundo, creo que tiene que ver con algo que hemos venido viviendo hace ya mucho tiempo, que es esta polarización y esta inestabilidad crónica que Fernando hacía alusión.
cómo hacer una política pública cuando tenemos esa altísima tasa de rotación de autoridades y cuando tenemos una ideología de cierta forma sesgada en instancias rectoras. Entonces yo escucho, por ejemplo, la política energética del Ministerio de Energía y Minas y pareciera que solamente profundiza este desequilibrio que hay en lo que debería ser una política energética equilibrada. Me pregunto, digamos, ¿por qué es esto? Digamos, porque al final esto es discusión pública, entonces sí creo que hay mucho dogma, hay mucha ideología y hay mucha polarización y probablemente lo vamos a ver en la siguiente campaña política. Un país más polarizado aún, más fragmentado y con más discontinuidad y pocas políticas de Estado que continúan. Entonces, para esta anhelada transición energética equilibrada que todos queremos, obviamente tener liderazgo y continuidad en la política pública y mínimos consensos es absolutamente fundamental y lamentablemente el Perú no lo tiene y la verdad es que no es un fenómeno nacional, el mundo no lo tiene. Entonces, una respuesta amplia, una pregunta muy de fondo, porque sin tener condiciones habilitantes es muy difícil avanzar en este u otro tipo de proyectos que son tan importantes para el desarrollo nacional. Muy bien, muchas gracias a Luis Miguel Castillo. Vamos con la tercera y última pregunta para Juan Carlos de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, para Fernando Romero. ¿Qué puede hacer el empresariado cusqueño en alianza con las autoridades para impulsar la masificación del gas en el Cusco? ¿Por qué no se puede unir e impulsar la masificación? Vamos con la respuesta. Adelante. Gracias. Abordo la pregunta desde dos perspectivas. Una, creo que, como bien se comentó aquí en el panel, tenemos que comenzar a dejar de pensar solamente en el Cusco como un tema de demanda, tanto de familias o viviendas y desarrollo industrial, sino comenzar a enfocar una propuesta desde un macrosur, ¿cierto? Además, como parte del proceso de centralización, este tema de formación de regiones, o sea, articulación de departamentos coordinantes. Y tenemos el gran tema del macrosur, que de las autoridades llegar a una articulación, coordinación, no solamente autoridades, sino también los grupos empresariales de todos estos departamentos que la conforman y la academia también que la conforma. Creo que el planteamiento sería bastante interesante, se podrían consolidar posibles demandas de vivienda, demandas del sector productor, tanto extractivo como de transformación y de servicios. Creo que está faltando una propuesta a ese nivel de integración, pero eso exige un liderazgo político, un liderazgo empresarial, académico, que no lo tenemos. No lo tenemos en Cusco, no lo tenemos en el sur del país, que permite ese diálogo entre pares, entre partes de este todo sureño. Uno. Dos, haciendo una abstracción al tema de Cusco, departamento, como podría suceder en Arequipa y en otros más, lo que comenté hace un rato de estas agencias regionales de desarrollo económico que articulan a todos estos actores y que tienen una reciente formación, pues no termina, con todo el soporte de la cooperación alemana que hubo y a PSMI, no termina de formarse y de iniciarse. De pronto, una gran debilidad de estos espacios es la que ya conocemos, es que los acuerdos no son vinculantes. Se puede sentar la academia y todos y acuerdan algo, ya lo hacemos para el próximo mes, sí, lo hacemos para se reúnen el próximo mes y lo hiciste, no lo hiciste, no te preocupes, no pasa nada. Es nuestro país, los acuerdos no son vinculantes. Entonces, pero hay que seguir en ello. Yo creo que esa ausencia de liderazgo que comenté, creo que se está dando, por ejemplo, en esta reunión. Gracias. Muy bien, muchas gracias Fernando Romero por la respuesta. ¿Alguno de los panelistas tal vez que quiera complementar las respuestas a las preguntas de nuestro público también referente a cada una de las consultas? Muy bien, continuamos entonces ya casi con la parte final de nuestro importante evento. Esta mañana recalcamos también el agradecimiento de la presencia de cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy, de los medios de prensa, de todos los que hacen posible este importante evento. Para ir con las palabras del cierre, queremos invitar que nos acompañe al gerente de la Cámara de Comercio de Cusco, Luis Alfredo Silva
de Chávez esta mañana junto a nosotros, a quien lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Fuerte las palmas, por favor. Gracias a Virenza y Nicolás, que ha estado con todo este trabajo por semanas enteras. Es importante recalcar. Gracias. Bueno, importante recalcar estos valores de la seguridad, sostenibilidad y competitividad. Es un reto bastante grande llegar a expandir el tema del gas natural en el territorio nacional. Hay algunas barreras, hay algunos puntos de discrepancia con los que todavía tenemos que lidiar, pero estamos en ese trabajo. Todos somos fuente de difusión para hacer crecer todo este proyecto. Está en nuestras manos, está en las manos de todos los peruanos que deseamos cada día mejorar el tema de las energías, ¿no? Este rumbo energético, esta iniciativa es muy importante. La Cámara de Comercio también está y se suma a estas iniciativas para que vayamos en una vía de desarrollo. Es así que, bueno, me permito ya dar por concluida esta actividad y agradecer a todos por vuestra participación. Así que amigos, de esta manera le ponemos punto final a esta importante presentación esta mañana, abarcando el tema rumbo energético, el rol del gas natural de la transición energética. No sin antes agradecer, por supuesto, a nuestros profesionales invitados el día de hoy, que nos han dado más luces de este tema tan importante. Muchísimas gracias, Miguel Castilla, los amigos también de Vivenza. Muchas gracias a Carlos Romero, moderador de esta mañana, y a cada uno de nuestros panelistas. Gracias Martín Mejía, Jaime Risco, a Pamela Gutiérrez y a Fernando Romero. Ahora sí,